Gracias a Dios, tenemos nuestro servicio de lectura número 132 del martes 20 de agosto de 2024 para continuar con el propósito hoy ya pues de finalizar la introducción al libro de Levítico, visto o explicado desde Hebreos, teniendo en cuenta que el libro de Levítico va a estar haciendo énfasis en la santidad. Y ya de acuerdo al libro de Hebreos, tendremos entonces no solo la santidad, sino que hay una comunión en santidad por la gracia de Dios mediante un camino vivo y nuevo. En este caso fue el que nos abrió el Señor Jesucristo a través del velo, que es su misma carne, el día que fue, o que más bien Él expió nuestro pecado. Hoy tendremos los dos últimos puntos, el punto 7 y el punto 8, de lo que sería pues el sacerdocio levita, de acuerdo al libro de Hebreos. El punto número 7, para entrar ya en materia, está refiriéndose al sacerdocio levita según la ley no quita el pecado. O sea, el ejercicio o el ministerio que ejerció el sumo sacerdote Aarón y quienes le sucedieron en su ministerio como sumo sacerdote, ni por el sumo sacerdocio, ni por el ejercicio sacerdotal, ni por la ley, se podía quitar el pecado. Hebreos 10, 1 al 4 y versículo 11 dicen lo siguiente: ¿por qué la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros? Nuevamente, aquí nos va a estar diciendo que, pues precisamente esto era solamente sombra, ¿sí? La ley contenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Y para aclarar lo que dice el título en mención, dice, nunca puede, o sea, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, aunque ya sabemos que el continuo sacrificio, haciendo referencia al sacrificio que se ofrecía una vez al año, esto es al sacrificio expiatorio o a la celebración de la expiación a través del Cordero de la Expiación, cada año tenía lugar esto. Pues este sacrificio de la expiación era sombra y figura de Cristo, como también ya está dicho por los profetas o anunciado por el Espíritu Santo en cuanto al ministerio de los profetas, que ellos anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y se les dijo que no para sí, sino para nosotros administraban estas cosas, que ahora dice han sido anunciadas por los que oyeron de boca de Jesús mismo el testimonio y se les fue revelado el evangelio de la gracia de Dios. Entonces ya está claro que la ley no puede, por esos sacrificios establecidos según esa ley misma, esta ley misma de la ley del pacto del Sinaí, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Estos sacrificios cesaron en el año 70. Nunca hicieron perfectos a los que se acercaban por medio de estos sacrificios a Dios. Dice que si hubiera sido así, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, porque era el propósito, era únicamente tomar esos pecados que eran confesados, porque lo que se hacía en el sacrificio de expiatorio, que hace mención acá, como sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hablando de la expiación, pues era confesar los pecados del pueblo. Eso lo hacían cada año, pero no hacían limpios o perfectos en cuanto a la conciencia a quienes lo practicaban. En el versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados.
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Usted dirá, bueno, nosotros no estuvimos o nunca no hemos estado bajo la ley, pues somos gentiles. Pero cabe resaltar, mis amados hermanos, que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y de acuerdo a su propósito de tener una familia, constituyó el matrimonio y la familia para que ese matrimonio proveyese hijos e hijas para él. ¿Qué es esto? Que esos papás enseñasen a sus hijos en el temor de Dios. Por eso dice, enseña al niño en su camino, en el temor del Señor, enseñándolos y criándolos en disciplina y en el temor de Dios, para que tanto papá, mamá, hijos e hijas pudiesen luego, como lo dijo Dios de Abraham, que él enseñaría a sus hijos el temor de Dios, para que anduviesen en justicia, para que creyesen que ciertamente vendría de parte de Dios por la descendencia de Abraham la simiente, la cual es Cristo, la que finalmente quitaría el pecado. Es ciertamente Cristo el único que puede quitar el pecado. Por eso, hablando de estas cosas, el apóstol Pablo, refiriéndose a lo que pasó antes de que viniese la ley, porque la ley vino 400 años después de la promesa dada a Abraham en cuanto a que tendría un hijo y que de su simiente vendría aquel en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Pero antes de eso, desde un comienzo, Dios había establecido a la primera parejita, a la primera familia, Adán y Eva. ¿Para qué? Para que ellos dos procreasen, tuvieran hijos y estableciesen una descendencia para Dios. Que eso es lo que, ese es que el profeta Malaquías da acerca de ese evento, de que habiendo en Dios abundancia de espíritu, hizo que Adán y Eva se juntasen en matrimonio por el propósito de Dios para constituirlos una sola carne y le diesen hijos que vinieran luego a ser hechos hijos de Dios. Eso lo entendemos claramente de acuerdo a todo el compendio de la escritura, no solamente el pasaje como tal, porque el pasaje lo que dice y no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para sí. Pero si eso lo cotejamos a lo largo de toda la escritura, entonces entendemos que lo que Dios estaba buscando mediante el establecimiento del matrimonio y la familia era una descendencia para él de hijos e hijas que mediante la fe pudieran ser parte de su familia. Pero como el hombre desobedece a Dios, em, lo que ocurre es que la justicia de Dios se hace manifiesta para con el hombre, diciéndole al hombre que ciertamente por desobediencia eh, moriría. Pero ¿por qué no murió? Ya lo habíamos dicho, por la misericordia de Dios. Y al no morir, lo que Dios hace es darles una promesa, le da una promesa a la serpiente de que de la simiente de la mujer nacería aquel que quitaría el pecado, venciendo a la serpiente. Y antes de que el hombre pecara, lo del árbol de la ciencia del bien y del mal eh, era necesario para qué, para que el hombre tomase una decisión si seguiría fielmente o si confiaría fielmente a lo establecido por Dios. Eh, en, pero el hombre, a pesar, y eso es lo que uno debe tener en cuenta, si uno lee el capítulo 5 de Romanos, encuentra que el hombre cometió transgresión, ¿sí? Cometió desobediencia, ¿sí? Por eso menciona la transgresión es cuando
hay mandato, cuando hay un mandamiento, cuando se desobedece a un mandato, a un mandamiento dado por Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios había establecido con el hombre eh, ese, esas bendiciones propias que le da al hombre de multiplicarlo, de que sojuzgase la tierra, de que la llenase, la sojuzgase, de que se enseñorease sobre todas las cosas, estando sujeto a Dios y obedeciendo al mandato de Dios de confiar en su definición del bien y del mal, cosa que el hombre desobedece, como es evidente en el libro de Génesis. Y esa comunión que Dios establece con el hombre la establece en función de la obediencia, lo cual en las Escrituras, hablándolo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se entiende como eh, la necesidad de proceder en hacer aquello que a Dios agrada, lo que Santiago luego también dice acerca de las obras propias de esa fe y de esa obediencia. Entonces, cuando el hombre desobedece y entra el pecado, eh, lo que hace él es que hay una desobediencia, hay una transgresión, porque así también lo dice el Nuevo Testamento acerca, el Espíritu Santo acerca de la mujer, la cual dice, incurrió en transgresión y entró el pecado en el mundo cuando Adán también desobedece y comete transgresión y entra el pecado a través de él. ¿Por qué? Porque no permanecieron en las obras que Dios le mandó que hicieran. Como resultado de eso, Dios establece ya, a través de la promesa que le da a la serpiente, que la simiente de la mujer sería entonces quien quitaría el pecado. Y eso es, amados hermanos, la manifestación de la gracia de Dios. O sea, es necesario que nosotros revisemos el capítulo 5 de Romanos, eh, lo estudiemos para ver que lo que dice ahí claramente es que por la desobediencia de un hombre, por la transgresión de un hombre, entró el pecado en el mundo. La muerte y la condenación pasó a todos los hombres y todos se constituyeron pecadores. Pero luego dice que por la justicia de un hombre, por la gracia de un hombre, por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos justos. ¿Esto qué está diciendo? Que era necesario que Jesús no solamente padeciera conforme a las Escrituras y fuera llevado a expiar el pecado por medio de su muerte, sino que también durante toda su vida de 33 años manifestase delante del Padre la voluntad de corazón de amar a su Padre con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y de obedecer a su Padre, de agradar a su Padre mediante la obediencia, lo cual indica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, esas tres cosas de las cuales hemos hablado en algunas de estos servicios, como lo son la obediencia de un hombre, la gracia de un hombre, la justicia de un hombre. La gracia de Dios era necesaria para restablecer la comunión con Dios, que en un principio, cuando Dios creó al hombre, se estableció a través de las obras propias de la comunión con Dios. Esas obras propias de la comunión con Dios fueron desechas por Adán. Fueron, Adán se negó a sí mismo, escogiendo comer del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, esas obras propias de la comunión con Dios, que Dios establece con el hombre en un principio,
era necesario que otro hombre, porque así lo menciona el mismo escritor de Romanos, el mismo apóstol Pablo, fueran hechas por el postrer Adán. Así lo llama él en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, y en el capítulo 5 expone eh, el hombre desobediente y el hombre obediente, el hombre injusto y el hombre de justicia, el hombre transgresor y el hombre de gracia, ¿sí? De tal manera que es muy trascendental que entendamos que la gracia de Dios es lo que permite que se restablezca esa comunión con Dios del principio, cuando Dios creó al hombre. Y no será sin obras, aunque la gracia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿quién fue quien llevó a cabo las obras de lo que Dios estableció, de acuerdo al libro de Génesis con Adán, acerca de lo que él estableció con él en su comunión con Adán y con Eva, con la primera parejita? Fue necesario que Jesús cumpliera esas obras. Por eso es que uno de los propósitos de Jesús durante toda su vida de 33 años fue cumplir esos requerimientos de esa comunión y de esa fe que fueron puestos por Dios cuando creó al hombre, cuando creó a Adán. Em, es importante eso que lo entendamos. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando uno habla de la gracia de Dios, como dice ciertamente que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Por gracia sois salvos, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, entendiéndolo en el contexto de lo que estaba siendo enseñado por los judíos, de que la iglesia, los gentiles que habían creído en el Señor, judaizaran o guardaran la ley de Moisés. Es hacia eso a lo que está diciendo que no es por obras, para que nadie se gloríe. Eso no quiere decir que la justicia por la fe no requirió de las obras propias de la comunión con Dios, de las cuales cayó Adán y Eva. La comunión con Dios, por eso dicen, requieren de unas obras. Venida entonces la gracia de Dios a través de Jesús, lo que permite es que Jesús cumpliese esas condiciones o esos requerimientos de la comunión que Dios estableció con Adán. De ahí que entendemos ya mucho más por qué entonces se dice que una vez que nacemos de nuevo, que estamos unidos a Cristo en un solo espíritu con Él, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y que somos creados en Cristo Jesús, o sea, que Dios nos crea en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Porque era necesario que Jesús cumpliese las obras propias de la comunión que Dios estableció con Adán y Eva, de las cuales, como ya también se nos dice en las Escrituras, la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, y luego Adán en desobediencia, en transgresión, desobedece también y por ende entra el pecado. Y es cuando ya Dios establece o algo que tenía en su propósito desde antes de la fundación del mundo, una justicia por la fe, una justicia por gracia,
pero esa gracia implicaba que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es llamado el postrer Adán, el segundo Adán, espíritu vivificante, cumpliese esas obras. Ahora queda mucha más claridad porque entonces Romanos enfatiza que la justicia, que la obediencia de un hombre, que la gracia de un hombre. ¿Y por qué dice el Nuevo Testamento que Jesús desde niño crecía en gracia, en sabiduría y en estatura? ¿Y por qué luego el apóstol Pablo dice en sus cartas que Jesús eh, eh, por lo que padeció, aprendió la obediencia? ¿Y por qué dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Y por qué dice también que fue perfeccionado mediante aflicción? Al autor, Dios perfeccionó por aflicción al autor de nuestra salvación. Si hoy podemos, amados hermanos, acercarnos a Dios y tener y tomar de Jesús gracia sobre gracia, entendamos entonces que lo que estamos haciendo es que estamos no solamente tomando de Jesús eh, la potestad que Él nos da para ser hijos de Dios, sino que estamos creyendo en aquel que cumplió las condiciones de la comunión que Dios estableció con Adán y Eva al principio, que estaban claramente establecidas, fundamentadas en la obediencia. Ahí están. Por eso es que cuando estamos hablando, ¿por qué les digo todo esto? De pronto he buscado la manera de explicarlo sencillamente. Eh, ¿Por qué lo digo así de esta manera? Porque lo que estamos leyendo en Hebreos, ¿sí?, que corresponde a lo que luego vamos a estar leyendo en Levítico, en Números, en Deuteronomio y en el contexto del Antiguo Testamento, van a ser cosas que están regidas por el pacto del Sinaí, por el pacto que Dios establece con el pueblo de Israel en manos de un mediador que es Moisés, el pacto que fue confirmado por derramamiento de sangre, como eh, lo evidencia en las Sagradas Escrituras, que sin derramamiento de sangre todo fue confirmado, santificado y consagrado, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y así dice que roció con sangre también las tablas del pacto. Porque cuando se nos dice que la salvación no es por obras, están haciéndose más referencia es a que no son obras de propias de la ley de Moisés, pero la justicia por la fe sí requirió de obras, requirió de la justicia de un hombre, requirió de la obediencia de un hombre y requirió de la gracia de un hombre. Porque recuerden que Él creció en gracia, que nuestro Señor creció en gracia. O sea, la salvación sí requirió de obras. A nosotros se nos concede ser salvos por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Porque, ¿por qué razón? Porque quien cumplió esas obras fue Jesús. Y también para los israelitas, quien cumplió la ley fue Jesús. Así que para nosotros, Jesús cumplió las condiciones de la comunión que Dios establece con Adán, y para los israelitas, Jesús cumplió las condiciones que establecen el pacto de Dios con el pueblo de Israel. La hermana Clotilde hacía referencia a que Jesús cumplió los más de 300 mandamientos de la ley, pero no lo hizo por los gentiles, lo hizo por los israelitas. Pero ciertamente lo que aclara el Espíritu Santo en cuanto a nosotros, que somos un pueblo, inicialmente un pueblo por creación, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, los gentiles,
que ahora son miembros, algunos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, eh, Jesús también cumplió, por así decirlo, la ley de esa comunión que se estableció con Adán y con Eva de parte de Dios. Acuérdense que Dios es el que establece los pactos. Por eso entendemos la prioridad de Jesús cuando él expresa de hacer la voluntad de su Padre, de ocuparse en los negocios de su Padre. Entendemos la necesidad que había en Jesús de hacer siempre lo que a su Padre le agradaba. Le entendemos entonces la necesidad de Jesús y cómo él dice que su comida era hacer la voluntad de su Padre, que él venía no para hacer su voluntad, sino la de su Padre, que él no hablaba por su propia cuenta, que él no hacía nada que el Padre no le dijese. ¿Por qué? Porque él estaba comprometido en cumplir, en obedecer los requerimientos de la comunión de la cual cayó a Abel y luego los requerimientos del pacto que Dios establece con Israel. Para que entendamos esto, porque a veces a uno le dicen, no, pero si, ¿para qué hablar sobre la ley si nosotros no fuimos gentiles? Pero hay que explicarlo como lo explica allí la carta a los romanos. Vamos a leerla para, veamos a ver, sí, vamos a terminar de leer este pasaje aquí en el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto, este es el pacto, este es el pacto de Dios con el pueblo de Israel. ¿Listo? Eh, el cual fue necesario que se estableciera un nuevo pacto, que es el que menciona acá. O sea, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, habiéndosele dado el primero, pero en el cual ellos no desobedecieron. Hay otro pasaje bíblico que dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, no como el pacto que hice con sus padres, ¿sí? Sino este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero ¿cuál ofrenda? ¿A qué ofrenda se refiere? A las ofrendas que se ofrecían según la ley. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros no somos israelitas, hay que entender que para los dos, tanto para gentiles y judíos, Jesús es el que nos concede por su justicia, por su gracia, por su obediencia, entrada a la misma presencia del Padre, habiendo él cumplido los requerimientos de la comunión con Dios que se establecieron cuando Dios creó al hombre y habiendo cumplido la ley de Moisés en cuanto a lo que Dios estableció para con el pueblo de Israel. Por eso es que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo que hace es que cumple las condiciones que Dios establece
para los dos. Voy a leérselo acá para no quitarles ahí lo que tenemos en este momento. Versión del 60, Romanos capítulo 5, para que veamos este fragmento de resultados cuando habla de los resultados de la justificación. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Quiero que usted preste atención a lo que vamos a leer. Viene hablando de los resultados de la justificación, donde dice en el versículo 1, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bien, ahora, cuando en el versículo 12 empieza a hablar de Adán y Cristo, vea lo que dice. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por uno la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, hablando de la ley de Moisés, de la ley dada a Israel, ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley de acuerdo a la ley de Moisés, no se inculpa de pecado de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Sí? Porque también el escritor o sea, en este caso el apóstol Pablo, quien escribe a los romanos, está hablándole a judíos y a gentiles que hacen parte de la iglesia que está en Roma. A los dos les habla, pero enfatizando en sus primeros pasajes a los judíos para que ellos ciertamente estén plenamente convencidos de que no son salvos por la ley de Moisés, sino por la obediencia de Cristo a su Padre. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí ya introduce entonces la transgresión de Adán. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión, recordemos que esa transgresión, cuando hablamos de esas tres cosas, pecado, transgresión e iniquidad, es todo ese proceder del hombre contra lo ordenado por Dios. El pecado lo lleva a errar, la transgresión lo lleva a oponerse, a resistirse, a ir en contra de la voluntad de Dios, y la iniquidad lo lleva a torcer el camino, cosa que ciertamente pasó con Adán. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí está lo primero, en ese punto. La gracia de un hombre frente a la transgresión de un hombre. Y no se está refiriendo a la ley de Moisés. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí ya entonces también aparece ya no solo la gracia de un hombre, sino en el versículo 18 aparece la justicia de un hombre. Y luego dice en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, pues muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, pues muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Vuelve él a retomar lo del pacto que Dios establece con el pueblo de Israel,
refiriéndose que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte desde Adán, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Yo creo que no es tan complejo poder comprender estas cosas si uno le pone el deseo en el corazón de entenderlas con claridad. ¿Cuál es el punto principal de lo que venimos hablando? Cuando hablamos de la gracia de Dios que se nos ha concedido mediante Cristo Jesús, definitivamente por gracia somos salvos, no por obras. ¿Sí? Pero a Jesús sí le correspondió hacer las obras. O sea, sin obras no somos salvos. Pero ¿quién llevó a cabo las obras? Las obras que Dios provee para nuestra salvación. Jesús, Él fue quien hizo las obras. Él fue quien obedeció al Padre. Él fue quien halló gracia ante el Padre, porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Y de hecho se constituyó en un hombre justo. O sea, por eso se habla de la justicia de un hombre a través de su obediencia al Padre, su sujeción al Padre, a la autoridad del Padre, de no solamente estar dispuesto a dar su vida por el mundo, sino a obedecer a Dios y a establecer esa comunión con el Padre como obras propias que fueron establecidas en un principio. Por eso quería hablar de eso esta noche, para que no quede duda, porque a veces dicen, están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Nosotros no estamos convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios, ni nadie quien hable de la gracia en cuanto a la provista por Dios para salvación, pretende convertir en libertinaje la gracia de Dios, sino que reconocemos que nosotros somos incapaces de cumplir en nuestras fuerzas las obras propias de la comunión con Dios. Por eso el Padre nos concede unirnos a Jesús en un solo espíritu con Él, para que sea en Cristo y solo por medio de Cristo que cumplamos esas obras que son necesarias para confirmar esa comunión del principio. Hasta ahí llegamos el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque ya el tiempo se acabó. Damos gracias a Dios en esta noche por este tiempito y mañana finalizaremos con el último punto, el octavo, acerca de esta serie de la introducción al libro de Levítico visto desde Hebreos. Hoy tocamos el libro de Romanos para aclarar un poco más acerca de las obras. Con toda confianza, usted puede decir, gracias a Dios que soy salvo por la fe, que soy salvo por la gracia de Dios, que soy salvo sin obras de justicia propia, pero soy salvo gracias a las obras que Jesús hizo en mi lugar, por la obediencia, por la justicia, por la gracia de Cristo. Él hizo las obras propias de la comunión establecida por Dios desde que creó a Adán y a Eva, y su propósito de tener una familia a través de Adán y Eva. Y lamentablemente Adán no se sujetó, que Adán rechazó, en lo cual cometió pecado, transgresión e iniquidad, pero gracias a Jesús, Jesús sí cumplió las obras de esa comunión, en lo cual luego también los israelitas se benefician, porque esa misma obediencia de Cristo a los requerimientos de la comunión que Dios estableció con Adán y Eva fueron el fundamento y la base para que también él cumpliese la ley de Moisés, el pacto que Dios establece con Israel.
Por eso es que por gracia somos salvos, sin obras que Dios demande de nosotros, porque ¿quién fue quien las hizo? ¿Quién las cumplió? Fue Jesús. Y ahora el Padre se complace de sus hijos cuando estos, mediante Cristo y solo por Jesús, mediante la fe en Jesús, hacen las obras propias de la comunión con Él. Padre, te damos gracias a ti en esta noche. Reconocemos que hablar sobre esto no es nada sencillo, no es nada fácil, pero confiamos en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo a través de las Escrituras, a través de tu palabra, de lo que nos ha enseñado por todos estos tiempos, todos estos días en las Sagradas Escrituras, Él sea revelándonos cada vez más lo que tú nos has concedido. Tú nos has concedido ser salvos por gracia, no por obras, pero entendemos que esta salvación por gracia y no por obras, nos lleva a creer de todo corazón que las obras que tú no nos pides fueron cumplidas por tu Hijo Jesucristo, porque ciertamente eran necesarias las obras para que hubiese una justicia plena en el nombre de Jesús. En esa justicia es que somos justificados y mediante esas obras de la justicia, de la gracia y obediencia de Cristo, el pecado también se ha quitado de nosotros. Porque sólo así podía nuestro Señor Jesucristo llevar el castigo de nuestros pecados y pagar por todos nosotros para justificarnos delante de ti, para presentarnos santos y sin mancha delante de ti. En el nombre de Jesús, te ruego que mis hermanos aquí presentes, todos los que estamos congregados en esta hora, podamos entender y comprender esta verdad, porque nos es necesaria, Señor, para valorar la obra de Cristo. Y así, Señor, estimularnos los unos a los otros al amor y y exhortarnos los unos a los otros a obedecer en Cristo Jesús a los requerimientos de la comunión contigo. Y andemos en la verdad, guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, siendo verdaderamente libres del pecado, por medio de aquel que ha quitado nuestro pecado y nos ha dado, Señor amado, una conciencia limpia y entrada a tu misma presencia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y somos sacerdotes. Amén.